Las denominadas noticias falsas, ¿no? O las fake news. El otro tema que preocupa es el de las noticias falsas. El fenómeno de la desinformación. Hay distintos tipos de fake news. Es común escuchar el término noticia falsa o fake news como algo actual. Pero las noticias falsas existen hace muchos años. Y pensamos en los medios de comunicación tradicionales, en radio, televisión, en revistas, en periódicos, que tuvieron sus formas de noticias falsas, ¿no? Su forma de desinformación. Se denominaba el pescado podrido en algún momento, ¿no? La diferencia con el pescado podrido que nos vendían los medios antes de la existencia de Internet y las redes sociales es que hoy en día cualquiera puede publicar una noticia inventada. Según cuál fuese su origen, las clasificamos en noticias falsas o desinformación. Las noticias falsas son deliberadamente informaciones o construcciones o contenidos y demás falsos de toda falsedad que circulan por redes sociales o mensajería instantánea y demás. Y decimos falsa de toda falsedad porque ni siquiera está dicha por un medio de comunicación que se pudo haber equivocado y haber hecho mal su trabajo. Podrían ser, no sé, audios de WhatsApp o un tweet que toma notoriedad y se viraliza y demás. Si no podemos encontrar cuál es la base, quién es el creador, la creadora, quién es esa voz que estamos escuchando en el audio y demás. En cambio, la desinformación es una gran responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? Porque en el medio de algunas notas o noticias o crónicas y demás aparecen datos que no son comprobados ni comprobables. Por ejemplo, titulares que afirman cuestiones que luego las propias notas los desmienten o no lo pueden presentar. Y esto responde mucho a cómo estamos acostumbrados a informarnos. Cada vez son más los que leen los titulares de las notas en lugar de leer la nota completa. Eso hace que el titular potencialmente diga algo, pero que si leyéramos la nota completa, nos daríamos cuenta que no fundamenta lo necesario. Como solo nos quedamos con lo que dice el título, nos desinformamos. Pero ¿por qué una noticia sin justificación o falsa se vuelve viral? Hay dos elementos que tocan las noticias falsas que son fundamentales. Hablar sobre temas que despiertan fácilmente emociones, una noticia que me indigna, que me pone contento o que me da odio. Y el segundo es acudir a la ideología de la gente, en qué creen y en qué no. La política suele ser un lugar común para crear falsas noticias porque especialmente en Argentina hay una gran polaridad entre los que están a favor de este gobierno y los que están en contra. Comenzó esta mañana y se mantiene la protesta en la cárcel de Devoto. Recientemente, el caso del motín de la cárcel de Devoto tuvo mucha repercusión social y trajo casos de falsas noticias y de desinformación. Le permitieron salir de la cárcel por coronavirus y mató a su hija de 9 años. ¿Qué estamos viendo? Portales nacionales que titulan así. Por ejemplo, titulares que afirman cuestiones que luego las propias notas los desmienten. Cuando entramos a la nota y cuando vemos el cuerpo de la nota. El hecho ocurrió en Turquía. Se habían olvidado del dato más importante. Pequeño detalle. Bueno, es polémico en un contexto donde justamente esto está en debate. Otro ejemplo fue la falsa noticia sobre el femicida Gustavo Di Matteo, quien asesinó a su mujer de 52 años en Campana durante la semana que se produjo el motín en la cárcel, y hubo medios que tomaron la falsa noticia que circulaba por redes sociales, donde se decía que Di Matteo había sido liberado 3 días antes, gracias a la prisión domiciliaria que la justicia le había dado a presos en riesgo por el coronavirus. En realidad, había sido liberado en octubre del año pasado. Y acá está la fórmula que se repite una y otra vez. Hay una noticia que despierta un sentimiento y que pensando que hay un grupo que comparte una ideología que es respaldada por la supuesta noticia, se vuelve viral. Si es cierta o no, deja de ser importante. Lo importante es el sentimiento que genera. El odio y la indignación, le sumaría, son como mechas muy fáciles de encender, ¿no? Encendemos el fósforo y la indignación, uno quiere salir a contarlo, es como spoilear, ¿viste? Ves una serie y la querés contar. O sea, a veces es en la presencialidad con 2 o 3 personas, salgo a la calle, hablo con un amigo, con la vecina, con el taxista, y ahí queda la indignación, y otras es retuitear, y si retuiteo ya llega a 1000 personas quizás, o a 500. Otro caso fue el de la jueza de Quilmes, Julia Márquez,
que en una entrevista radial afirmó que desde que empezó la pandemia liberaron a 176 personas acusadas de delitos de abuso sexual. Muchos medios toman la información. Consultada más tarde en ese mismo día por el periodista Eduardo Feynman, la jueza volvió sobre sus afirmaciones y ya no sonaba tan segura de lo que había dicho antes. Del día 27 de abril al 28 de abril se habían liberado 172 personas, creo. En un día. En un día. Claro, ese es el dato y acá hay que tener precisión en eso. Lo que yo digo es eso, no estoy diciendo que en un día salieron 172 abusadores ni nada. Mientras la jueza relativiza sus declaraciones anteriores, el título en pantalla no cambia, es decir, desinforma. En época de pandemia, las noticias falsas toman la forma de teorías conspirativas o de remedios caseros frente al coronavirus. De acá sale el término infodemia. Informaciones falsas relacionadas a la pandemia. ¿Quién creó este virus? China, Estados Unidos, etc. Y otras ligadas a las curas milagrosas, ¿no? Que hay que tomar desinfectante, por ejemplo, decía una de las posibles curas, ¿no? Uno podría pensar a quién en su sano juicio se le ocurre tomar desinfectante. Pero lo cierto es que cuando el escenario es el apropiado, cualquier teoría o información es posible de hacer pasar como cierta. Ese escenario, donde la ideología de la audiencia es la apropiada y donde la situación da lugar para creer cualquier noticia, por disparatada que sea, se lo llama posverdad. Una posverdad la podríamos resumir en términos de un imaginario que le preexiste a un montón de noticias falsas que van a poder circular. Allí se genera qué pensamos de los políticos, qué pensamos de los jóvenes, qué pensamos de los jubilados, del trabajo, del mercado. Hay una gran parte de una sociedad que generó un imaginario alrededor de estas palabras, de estos colectivos. Y allí es más fácil o es más propicio generar una noticia falsa que tenga asidero y tenga recepción dentro de ese espacio. En días donde informarse bien es saludable, hay que aprender a consumir noticias desconfiando de todo lo que aprendimos. Y estoy pensando en mi escuela secundaria, cuando a mí me enseñaban esto es un título, esto es una bajada, esto es una volanta, esto es un epígrafe. Y no me enseñaban que los medios defienden intereses económicos, ideológicos, de clase, de todo tipo. Y lo que en primera instancia podríamos hacer es desconfiar, ¿no? Y poder chequear que la información que leemos aparezca en otros medios más, ver qué fuentes son las que se citan, porque para mandar a beber desinfectante o jabón, cuáles serían las fuentes que lo avalan, desconfiar un poco de esas cuestiones y desconfiar de las imágenes también, ¿no? Pueden ser de archivo, pueden ser de otro momento histórico. Tratar de no compartir algo que no nos conste su veracidad. Te agradezco mucho por leer la nota entera. En la descripción del video está el artículo del diario donde explicamos un poco más los conceptos que vienen acá y también tienen el link del podcast Charlas 2, donde pueden escuchar la entrevista completa con Leonardo. Si todavía no se suscribieron al canal, háganlo y dejen abajo sus comentarios, dudas, certezas, incluso aquello con lo que no estén de acuerdo. Les agradezco mucho de nuevo. Nos vemos.